Bueno, buenos días para todos. Les pido disculpas por mi resfrío, pero lo mío va a ser corto, así que no van a tener problemas. Bueno, este panel, que es básicamente de tecnología aplicada al cultivo y manejo de cultivos y aspectos comerciales desde el punto de vista técnico, productivo y económico, lo vamos a hacer a modo de panel. Como tenemos un tiempo limitado y tenemos 3 zonas, como recién les describieron, desde el sudeste de Buenos Aires, con Agustín Bilbao, que está en el medio, el sudoeste de Buenos Aires, con Agustín Giorno, que está a la izquierda, a la derecha de ustedes, y Osvaldo Cubechino, que su lugar principal de trabajo es el Chaco. Bueno, como son zonas diferentes, la idea va a ser hacer una pregunta a uno y pedirle a los otros que hagan aportes si tienen aspectos que se contraponen o que pueden sumar a lo que ellos suman, a lo que ellos hablan. Vamos a arrancar con Agustín Giorno y su visión de cuáles consideras que son los puntos más importantes para hacer bien un cultivo de girasol. Bueno, gracias Pablo. Buen día a todos, gracias por la invitación. Voy a tratar de comentar lo que creo yo que son los 2 puntos claves desde el punto de vista agronómico del logro de un cultivo de girasol bueno. Podemos empezar por la palabra razonable y después ir creciendo en el potencial de ese cultivo. En primera instancia, desde mi experiencia, imagínense, posiciónense en zona sudoeste de Buenos Aires, a un área subhúmeda, como todas las regiones es heterogénea, pero particularmente heterogénea por las características de los suelos, ¿no? Entonces, yo creo que la primer clave que nos toca a nosotros resolver como técnicos pasa por la correcta definición de los ambientes de producción. Lo primero que buscamos como técnicos para el desarrollo del cultivo es entender en qué ambiente queremos que ese cultivo crezca, se desarrolle y genere rentabilidad. Para esto, definir la profundidad de siembra, la profundidad del suelo, definir las características texturales de ese suelo, la historia de rotación, y a partir de ahí lo que nos surge es solucionar el problema de ese ambiente eligiendo o tratando de trabajar sobre la arquitectura de ese cultivo. Nosotros tenemos un amplio rango de fechas de siembra óptima, dependiendo de qué tipo de ambiente se trate, de qué tipo de suelo o en qué ubicación del sudoeste y con qué lluvias va a tratar de generar ese rendimiento, la fecha de siembra, la densidad de siembra, la capacidad que va a tener el cultivo de explorar ese tipo de ambiente, y qué necesitamos que cada planta tenga como condición mínima para generar ese potencial que esperamos. La elección del híbrido como la herramienta que tenemos nosotros para que esa arquitectura se pueda plasmar en rendimiento. Y bueno, finalmente el manejo nutricional que ese ambiente merece. Ese es el primer punto, la elección del ambiente y la arquitectura del cultivo que maximice los rendimientos. Y el segundo punto, que quizás tenga poco de innovador, pero coincidimos bastante en las charlas previas en cuanto al ABC, que es tratar de que ese cultivo desarrolle lo que yo digo, su primer periodo crítico, que es la implantación, libre de adversidades. O al menos con un nivel de adversidades tales que el cultivo se pueda sobreponer sin comprometer su potencial de rendimiento. Cuando digo adversidades, hablamos en nuestra región básicamente y en primer lugar de malezas y en segundo lugar de plagas. Las plagas van a ir cambiando según se trate de la zona sur, con bichos bolita, babosas, o nos vayamos al oeste y empecemos en el mundo de las cortadoras, o incluso herbívoros superiores. Pero básicamente es eso, ese primer periodo crítico, que es la implantación del cultivo como la segunda de las herramientas claves que tenemos para definir ese potencial. Gracias, Agustín. El otro Agustín. Bueno, buen día y gracias por la invitación también. Nosotros un poquito en el sudeste de Buenos Aires, también las situaciones son diferentes, pero los desafíos generalmente son bastante parecidos.
Y como ejemplo lo que les puedo contar es que en la cuestión de manejo, en lo que es la zona CREA Marisierras, que es toda la zona donde trabajamos, teníamos un rendimiento bastante estabilizado de 2.150 kilos por hectárea, que eso fue hasta el año 2009 más o menos, y a partir de ese año empezamos a ambientar mejor los campos, ya ambientándolos por macroambientes, digamos. En la zona serrana se producía girasol en los bajos y en las lomas se hacía soja porque tenía menor almacenamiento de agua, y en las zonas con tosca las partes más profundas con girasol o los lotes más profundos y las partes menos profundas con soja. Eso nos permitió subir los rendimientos de 2.150 kilos por hectárea a 2.650 kilos por hectárea. Aumentamos 500 kilos por hectárea por una cuestión de manejo. Eso ha sido lo más conspicuo que ha pasado en los últimos años en cuanto a manejo, digamos. Muy bien. ¿Cómo ves este tema para el Chaco? Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Primero contarle cómo lo vemos en Chaco y puntualizando bien sobre lo que dijo el primer Agustín. Para nosotros los ambientes son mucho más homogéneos, pero los ambientes sí son muy importantes y tenemos bien definido que para crear y construir buenos rendimientos en el cultivo de girasol, igual que en el resto de los cultivos de la zona, es importante tener buenos ambientes y poder clasificarlos. Los ambientes en el norte, más que por la heterogeneidad de sus series de suelo, de sus características de suelo, están dadas por la historia agrícola que tienen, por el tipo de manejo, por la rotación, por el cultivo antecesor, y todo eso tiene un impacto que si tomamos solamente esas variables que nosotros podemos manejar, están alrededor explicando el rendimiento en un 40-50%. Entonces, ambientar, y puntualizo en eso, es fundamental para darle a los cultivos la mejor condición posible. Dentro de esa historia agrícola y que viene de la mano de la siembra directa de muchos años, después de 15, 20, 25 años en nuestros lotes, empezamos a encontrar densificaciones a 20, 30 o 40 centímetros que impiden el desarrollo de las raíces libremente del cultivo, y esa es la primera limitante que encontramos en el norte después de muchos años. Y entonces ahí es donde tenemos que elegir bien y posicionar los cultivos de girasol en perfiles bien profundos pero sin impedancia física, básicamente. El otro punto muy crítico es el primer periodo crítico, también lo considero así, que es la siembra. Sembramos en mediados de julio y agosto, son 2 meses que tienen un promedio de menos de 8 milímetros, para que ustedes se imaginen. Sembramos con el agua que viene reservada en la cama de siembra desde marzo, abril, y principios de mayo, que son las últimas lluvias. Entonces implantar el cultivo es todo un desafío y se hace muy duro en esa fecha. Entonces lograr cultivos homogéneos, ir controlando la cama de siembra de forma constante, son las cosas que hay que puntualizar en el campo y en la empresa para lograr cultivos uniformes y emergencias uniformes. Muchas gracias. Les voy a hacer un comentario que no tiene nada que ver con esto. No se pueden imaginar lo contento que me pone ver a una generación, perdón mi resfrío, a una generación por abajo de la mía, entendiendo que el cultivo de girasol comienza estudiando lo que hay abajo. Antes creíamos que el cultivo de girasol dependía de las lluvias o dependía... Y en realidad es tan cambiante los suelos en las regiones donde le toca convivir al girasol, porque el girasol, como todos saben, fue desplazado por otros cultivos hacia regiones. Entonces hoy, aunque parezca mentira, la provincia de Buenos Aires, ya sea sudeste de Buenos Aires, sudoeste, oeste, este de La Pampa, la limitante principal del girasol es la tosca y hay que convivir con eso. Bueno, no es mi turno, así que sigo. ¿Cuáles consideran que fueron los temas más novedosos incorporados en estos últimos años? Y vamos a comenzar ahora con Agustín Bilbao. Bueno, con esta pregunta nos metió en un problema, Pablo, porque la respuesta, por un lado, es una mala noticia y por otro lado es una buena noticia. No hay temas nuevos en el girasol, por lo menos siempre hablando desde nuestra zona. Esa es la mala noticia, y la buena noticia es que no hay temas nuevos en el girasol. Lo dije a propósito. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es desarrollar nuestra imaginación, y en lugar de tener temas nuevos,
ponernos metas nuevas, volver a ver lo que es la estructura de los suelos, las raíces de los cultivos. Es un poco lo que nos está pasando en la agronomía en general y en el cultivo de girasol en particular, que creo que todos nosotros y muchos de los que estamos acá tenemos un lugar especial en el corazón para el girasol, que en nuestra zona compite con la soja, en cuanto a lugar, a posicionamiento dentro de la rotación, compite con la soja en muchos casos, pero le vemos más allá de analizar el margen bruto. Nosotros en los campos vemos cuál margen bruto nos da el girasol, cuál nos da la soja, y entonces compiten directamente desde ese punto de vista. Lo que yo creo es que es importante, siendo un cultivo que tiene poca superficie a nivel nacional, es importante darle un lugar, si seguimos pensando en lo que es biodiversidad y tener cosas diferentes en el campo, que no sea todo un mismo cultivo. Entonces, a igual margen bruto o tratar de hacer un esfuerzo para sembrar girasol, nos parece que es lógico a nosotros. Como decía Pablo, la tosca es un tema muy especial en el tema del girasol. El girasol tiene una estrategia de soportar la sequía, pero en base a exploración de raíz, y si no tiene profundidad de suelo no le gusta nada. Entonces, lo único que nosotros hemos hecho diferente, como decir, temas nuevos en el girasol los últimos años, era sacarlo de los ambientes profundos, que era donde siempre se sintió cómodo. Hoy hablaban del cambio climático. La verdad que el girasol, en los ambientes en los cuales está acostumbrado y que la raíz puede profundizar, nos rinde prácticamente lo mismo, años secos, años húmedos, o sea, es súper estable. Entonces nos da una previsibilidad muy grande en rendimiento. Lo que pasa es que a medida de que la competencia en precio, digamos, depende de cómo está la relación de precios, lo hemos empezado a sacar de las zonas profundas y a llevarlo a la tosca. Entonces ahí sí empiezan un montón de temas nuevos de manejo, como siembras tardías y otras cuestiones que hay que adaptar, que no vamos ahora a ahondar en eso. Si hay preguntas, creo que tenemos un lugar para preguntas. Lo mismo el girasol de segunda. En ese caso lo vemos como un nicho. Acércatelo. Lo vemos como un nicho. En nuestra zona se hace un poco de maíz de segunda, prácticamente toda soja de segunda, estamos hablando después del cultivo de invierno, y se está haciendo algo de girasol de segunda, pero también en algunos casos muy particulares. Pasamos por el otro Agustín. Bueno, les cuento algunas de las cosas que, digamos, más dolores de cabeza nos da, pero que las encaramos con entusiasmo para darle una vuelta de tuerca al cultivo en la zona. La primera, que por lo menos a mí en lo personal me motiva mucho, es tratar de comprender la plasticidad de las distintas ofertas genéticas que tenemos hoy en el mercado, para ver cómo esas arquitecturas de cultivo. Yo vuelvo sobre la base, que es, digamos, nosotros venimos de una zona, o yo vengo de una zona subhúmeda y en algunos lugares semiárida. Entonces la economía del agua, independientemente de los atributos del suelo, es clave. Cuando resolvemos una arquitectura de cultivo conservadora, si nosotros consideramos que no existe plasticidad en los materiales, lo que estamos haciendo es bajarnos el techo. Y el gran desafío que tenemos hoy como novedad, y algunas de las personas que están presentes en el auditorio han sido víctimas de mi entusiasmo, es explorar esa plasticidad. Para nosotros es algo novedoso. Y el segundo tema que refuerza un poco la idea que... ¿Vos sos el primer Agustín o soy yo? El otro Agustín comentó recién por encima, que es el cultivo de segunda. En la zona sur, digamos, donde la temperatura ejerce un control muy importante sobre las posibilidades que tenemos de desarrollar cultivos, lo que nos hace es darnos una posibilidad hacia, digamos, abrirnos un camino hacia la intensificación de nuestros sistemas, pensando en la superposición o por lo menos en las secuencias de dobles cultivos que nos permiten cambiar un poco el paradigma productivo de esas zonas donde la temperatura nos limita demasiado. Bárbaro. ¿Cómo es tu visión, Osvaldo? La verdad que el cultivo del girasol es un cultivo muy tradicional que no tiene grandes novedades. Si bien en el norte la principal, haciendo referencia a la plasticidad de los cultivos y las nuevas elecciones, y lo veíamos hoy en la presentación anterior, que el NEA tiene una limitante muy grande en lo que es materia grasa, por la elección de pocos materiales de ciclo largo que van en contra de eso, que tienen buenos rendimientos físicos. Hoy el norte está cambiando esos materiales, está encontrando plasticidad y adaptabilidad en otros materiales de ciclo más corto, que usan mucho más eficientes el agua, que tienen otra arquitectura de planta y que obviamente nos exigen en los ambientes que los ubicamos y las densidades que estamos utilizando. Entonces nos cambia un poco la metodología de trabajo
y apuntar a otras variables, ajustando de ellas. Y después, como novedad, hay una zona que por el cambio climático, por las últimas lluvias o las grandes precipitaciones de los últimos 3 o 4 años, en la zona de Bandera, Santiago del Estero, se viene produciendo mucho girasol sobre maíz. El mejor antecesor en el norte, y lo tenemos muy medido, que es la soja. El maíz se está tomando como un antecesor, el maíz de época básicamente, sembrando, pegando toda la vuelta prácticamente en el año y sembrando ya a principios de septiembre maíces, ambientando bien los lotes, haciendo una especie de agricultura más por ambientes y fertilizando fuerte, consiguiendo muy buenos resultados para esa zona, y también nos permite diversificar los campos y poner huevos en diferentes canastas, que no es poco para el norte. Si bien estamos atravesando años húmedos, lo normal y lo común es que es una zona semiárida con baches de estrés hídrico bastante importantes. Gracias, Osvaldo. Para mí hubo novedades, así que también me meto donde no me tengo que meter. Hubo un cambio muy grande en el ciclo de los girasoles. Hay una tendencia fuerte a alargar los ciclos. Los girasoles más sembrados, o por lo menos los que se acaban primero, son de ciclos más largos. Agustín, ¿cómo ves esto? Sí, yo no termino de saber si es el ciclo en sí. Me parece que es una conjunción entre el ciclo y realmente un montón de potencia genética desde sanidad y todo que le han puesto. Sin duda, sí. Hay un salto muy grande en rendimiento y en sanidad. Entonces, estamos conviviendo con esto, que es una sorpresa. Sí, lo veo así. Inclusive una cuestión que siempre hablamos, los girasoles segunda, algo que nos enseñó Fernando Ross, creo que estuvo el último congreso acá. Creo que estuvo el último congreso acá Fernando Ross. Él nos decía, los girasoles segunda hay que sembrarlos en enero, aunque coseches en diciembre hay que sembrarlos en enero y ciclo largo. Y nosotros la verdad que al principio mucho no le creíamos y después la práctica nos llevó a ver que era así y vemos que ese plus de rendimiento, de ciclo en los girasoles muchas veces le da mayor rendimiento, mayor materia grasa y sobre todo mayor estabilidad. Y lo que nos está empezando a pasar es que probablemente también le dé mayor tiempo para enfermarse, en algunos casos en particular, que se va a hablar después creo en el Congreso, en otros paneles, pero como el tema del cancro, que la verdad que nos está preocupando un poco. ¿Vos querés hacer el comentario, Agustín? Coincido en lo que comentás acerca del impacto, digamos, cambió un montón de factores, la temporada del cultivo, la fecha de cosecha, las posibilidades de corrimiento de fecha de siembra, pero para mí lo más interesante de este gran cambio de ciclos o del potencial muy atado a esos ciclos largos es que también reflejan plasticidad, que en zonas donde la arquitectura del cultivo y la densidad de siembra es una variante de manejo importante, ese ciclo nos está dando más plasticidad para poder resolver planteos quizás un poco más conservadores, pero con techos de rendimiento interesantes. Para los que estamos en contacto con los lotes, y con los productores, y por supuesto para los productores, hubo un cambio muy grande en los últimos 4 o 5 años en la potencialidad de los cultivos de girasol. Entonces me parecía importante ponerlo sobre la mesa. Osvaldo, desde el punto de vista productivo, ¿cuáles considerás que son los principales problemas del girasol en tu región? Bueno, puntualizando y tratar de, sin repetirme, los problemas puntuales, los más importantes a resolver son las ambientaciones, definir bien los ambientes, definir suelos con profundidad, con mucho perfil, que son los que es la variable más interesante, la que nos va a reportar el 40, el 50% o hasta el 60% del resultado. Arrancar con perfiles cargados, siempre en el norte se arrancó con perfiles pobres, menos de 100 milímetros. La verdad que esos cultivos tienen poco futuro o un techo muy acotado. Hoy estamos ajustando esas variables y empezando a hablar de agua útil, o hace tiempo ya hablando de agua útil y no de centímetros de humedad en el perfil, los que nos ayuda a darle mayor estabilidad y encontrar pisos más altos. En el norte siempre hablamos primero de elevar los pisos y luego empezar a buscar los techos.
y todas esas variables también empiezan a ajustarnos muy bien, arrancando con 150, 200 milímetros en el perfil como base. Claramente después necesitamos lluvias en el periodo de primavera, que es lo que nos termina de definir el rendimiento alcanzado por el cultivo. Después hay algunas características como la fecha de siembra. La fecha de siembra en el norte tiene un impacto del 20 al 25% en la respuesta al rendimiento. No es poco y muy similar a lo que vemos en soja. Sembrar en la última semana de julio, en la primera de agosto, tiene mucho impacto. Ciclos largos, sobre todo muy adaptables, muy plásticos, son lo que dan muy buenas respuestas, y lo que hay que empezar a encontrar son esos ciclos más cortos para poder cerrar la fecha de siembra cercanas a septiembre. En el norte, a partir de octubre, noviembre, empezamos a tener temperaturas máximas diarias de 40, 35, 45 grados. Esos golpes de calor al cultivo le pegan fuerte, empezamos a tener menos peso de mil, problema en la materia grasa, disminución de los rendimientos al final. Entonces, esas respuestas las estamos encontrando y es fundamental. La elección del híbrido, como dije recién, el híbrido es muy importante, como decía Agustín, la arquitectura de la planta, poder ajustar las densidades, entonces la siembra es fundamental. Cultivos homogéneos, ir monitoreando la cama de siembra constantemente para lograr emergencias tempranas y uniformes, y cultivos homogéneos para poder lograr un buen manejo. El híbrido, siempre nos detenemos discutiendo mucho acerca de los híbridos, y la verdad que después de 5 o 6 años de análisis de campaña, la definición del híbrido me reporta entre un 5 y un 8% de esa construcción de rendimiento final. Entonces lo principal, busquemos los ambientes, manejemos la fecha de siembra, las densidades, la uniformidad del cultivo, la homogeneización. Veamos el control de malezas, tiene que ser estricto. Últimamente tenemos muchas resistencias y problemas tempranos de malezas. Manejar bien la nutrición del cultivo, y sobre todo la nutrición en el norte con años húmedos, manejar bien las enfermedades fúngicas. Las aplicaciones están dando muy buenas respuestas. En suelos más pobres y que tienen muchos años de agricultura, las aplicaciones foliares con algunos nutrientes como boro también están respondiendo muy bien, nos están aportando mucho al rendimiento, un 6 o un 8%, lo cual no es poca cosa. Y por último, deberíamos discutir el híbrido. Y a partir de ahí empezar a armar esa pirámide y construir los rendimientos desde allí. Muy bien. Agustín Bilbao. La pregunta va a ser la misma, desde el punto de vista productivo, ¿cuáles son las limitantes? Pero una de las cosas que se plantean todos los productores cuando se encuentran con un ambiente limitado, por ejemplo por tosca o por arena, y quieren bajar las densidades, es ¿cómo hago para bajar las densidades si yo siembro 60.000 semillas y hay años que me quedo con 50.000 plantas y hay años que me quedo con 28? ¿Cómo hago para buscar 35.000 plantas? Sí, magia. La respuesta sería magia. No, nosotros pensamos que girasol es un cultivo que es pura estrategia. O sea, obviamente que particularmente somos bastante fanáticos de lo que es monitorear los cultivos, pero monitorear también los barbechos y monitorear los lotes. El girasol es como que es mucho más importante hasta el momento que lo lograste. Es un cultivo que una vez que lo lograste, en general ya tiene pocos problemas de ahí en más. Lograrlo significa que tenés las plantas que querías, nacidas parejas, y que no tenés malezas. Y la verdad que suena muy simple, pero como muchos de ustedes ya deben saber, es muy difícil de hacer. Y en el caso particular del logro de plantas, por ejemplo, en nuestra zona lo que tenemos es acumulaciones de rastrojo muy fuertes, a diferencia de otras zonas del país y del mundo donde la cobertura de rastrojos es muy difícil de lograr. En nuestra zona, con temperaturas más bajas y rendimientos de trigo y cebada de 6.000 y pico de kilos, se hacen unas coberturas muy grandes, y el girasol en esos ambientes, para poner el periodo crítico en el momento que más nos conviene, o sea, la floración, lo tenemos que sembrar temprano. Y si nosotros sembramos un girasol a principios de octubre, lo que nos va pasando es que nosotros, por ejemplo, queremos lograr 40.000 plantas de girasol parejas, ya con eso estamos perfectos y no tenemos limitantes de rendimiento. El problema es que según las condiciones, para lograr 40.000, podés llegar a sembrar 50.000, 60.000 o 70.000 y lograste 40.000. Entonces realmente es todo un desafío manejar las plagas, en nuestro caso babosa y bicho bolita,
como así también la condición de siembra, o sea, el tema de la sembradora con una humedad apropiada, no tener colas de máquinas, o sea, todo esto empieza en la cosecha del cultivo anterior, lo que son los barrerrastrojos, las cuchillas turbo, o sea, todo el tren de siembra, y poner a la semilla donde tiene que ir. Entonces, en los ambientes de alto potencial vamos a 40.000 plantas por hectárea logradas, es lo que queremos. En los ambientes de bajo potencial vamos a 40.000 plantas por hectárea logradas. El tema es que ahí, como se siembra en noviembre y con menos cobertura de rastrojo, sembrando 45 tenemos 40. Entonces es todo un desafío y si te pasás de plantas, después empezás a tener problemas sanitarios, seguramente, que con menos plantas. Eso sería un poco el tema del logro del cultivo. Gracias. Agustín, ¿querés hacer un aporte? Una observación que siempre surge, que es lamentablemente las plagas que se ocupan de atentar contra la población planteada, no son buenas raleando el cultivo. Es decir, no distribuyen su trabajo destructivo de manera homogénea a lo largo del lote, con lo cual es una amenaza doble. Es el hecho de no poder conseguir la estructura de cultivo que uno quiere por la densidad en sí misma, pero por la distribución. Entonces la atención a los factores que dijo Agustín Bilbao, me parece que es clave y fundamental, y es ese primer periodo crítico del cultivo de vuelta del que hablábamos al principio. Muchas gracias. Y quédate vos con el micrófono, Agustín Giorno. Desde el punto de vista empresario, ¿cuáles son los principales problemas en tu zona? Me voy a tener que poner en la camiseta de los empresarios, pero bueno, lo digo con la autoridad que me da el hecho de discutir este tema permanentemente. Yo también lo veo por dos partes. Una es que el producto girasol arriba del camión, tiene una componente de precio, en términos generales, que es poco previsible. Por un lado, porque nunca tenemos nociones hasta el final de la liquidación de cuál es la calidad de ese girasol por el contenido de materia grasa, ¿no? Y, es un número que termina siendo la clave y lo que defiende al girasol dentro de las rotaciones cuando está en competencia equilibrada con soja. Es muy difícil proyectar para cualquier empresario el margen de una manera asertiva, porque hasta el final no sabemos, con alguna excepción que puede ser algunos contratos de girasol oleico, de especialidades como el confitero, nosotros no estamos sabiendo si nuestro producto va a valer $240 o va a valer 350. Y aunque parezca mentira, es un rango de variación esperable. O 220. Bueno, está bien, algunas veces también. Y en nuestra zona muy asociado a fechas de siembra muy tardías. Pero ese creo que es uno de los factores más importantes, o los dos factores de la mano. O sea, nosotros agronómicamente todavía no estamos en condiciones de tener una predicción certera en nuestra zona de cuál va a ser la calidad del grano cosechado. Y por otro lado, tampoco tenemos demasiadas herramientas para planificar la actividad girasol con algo de certeza, por la falta o en bastante momento del año de referencia que nos ayudan en esa planificación. Y si tengo que hablar de desafíos empresarios desde el punto de vista del empresario productor, pasan por ese lado, poder tener mejores estimación del precio de nuestro producto. Bien. Te voy a saltear, Agustín Bilbao. El desafío de los productores hoy, o del empresario en realidad, primero es en el norte encontrar el negocio hoy del girasol. O sea, la primera pata hoy y la más difícil con estos precios y cómo está manejando el mercado, va en contra de la superficie a sembrar. Está difícil el número. Creo que es el primer desafío, poder encontrar aquella zanahoria que despierte el interés de nuevo para tener un buen volumen de hectáreas en el norte. El segundo, y coincido con Agustín, son los precios de referencia o las pizarras de referencias a lo largo del tiempo. Es decir, es muy difícil presupuestar y estar acorde con estos valores. No parecerían muy transparentes de forma constante en el tiempo, y eso creo que es un problema.
y es un desafío que toda la cadena se debería de poner. Para el norte, por ahí los problemas con materia grasa, tenemos muy identificados los híbridos, los valores históricos promedio que tenemos, y como todo se siembra en un tiempo limitado de 20 a 35, 40 días como máximo, los valores promedio históricamente se mantienen para todos los híbridos y no hay gran variación. Entonces, en eso sí, cuando tenemos un material, la diferencia en el precio que podemos conseguir entre la base y el techo no es tan grande como el caso que comentaban recién. Bueno, vamos acercándonos al tiempo. Hasta ahora, lo que hemos visto cuando hemos hablado de temas técnicos, novedades técnicas, no sé si prestaron atención, que ninguno habla de determinados insumos, ninguno habla de determinados materiales genéticos. Hay una visión clara de que lo ideal es manejar bien esos insumos que son muy importantes, esos materiales genéticos que son muy importantes, el control de enfermedades con los productos adecuados, pero la clave que están transmitiendo todos es tan importante como el qué usamos, es el cómo lo usamos. Eso que desde el punto de vista genérico se llama tecnología de procesos, que es utilizar la tecnología de insumos pero de la manera correcta, hoy es lo que está diferenciando a los productores que son excelentes de los productores buenos. Y eso es muy difícil verlo en una encuesta cuando uno hace análisis de campañas. El cómo se utiliza es la clave. Bien, en ese contexto, ¿qué faltaría hoy? Va a arrancar Agustín Bilbao. ¿Qué falta hoy para que los rendimientos alcancen a los rendimientos alcanzables? Más tarde va a hablar Ignacio Rodríguez sobre el nuevo proyecto Brechas de la mano de Asagir. A mí me parece que en el resto de los cultivos ha hecho un aporte extraordinario al conocimiento de los cultivos, de las regiones y sobre todo de los desafíos productivos. Por eso es que lo pongo como pregunta. Sí, bueno, yo también acudí a Ignacio para que me pase algo de información. El rendimiento alcanzable sería el rendimiento que podés obtener en secano con todas las demás variables manejadas lo mejor posible. O sea, dependés solamente de la lluvia y en el resto de los aspectos estás en el máximo rendimiento. Estudiando un poquito eso, lo que vemos es empezamos a ver, sobre todo para nuestra zona, los rendimientos alcanzables y los que teníamos dentro, por ejemplo, de los grupos CREA. Nosotros, tanto en CREA, en mi CREA como en los asesorados de Viento Sur, el 30% de nuestra superficie es girasol. O sea, es un cultivo muy importante. Y lo que entonces ves cuando ves las brechas es que te dicen, los mismos ecofisiólogos te dicen, bueno, la brecha alcanzable es el 80%, nunca vas a llegar al 100%. Entonces, tenés que lograr el 80% de lo que sería el rendimiento alcanzable, como algo buscado. Bueno, nosotros la verdad que estamos en ese 80%, entonces lo que vemos como desafío, probablemente, por eso estamos diciendo que no hay tantas cosas nuevas, y habla Pablo del tema de los insumos, o sea, no hay un insumo mágico para aumentar los rendimientos que tenemos hoy en día, lo que tenemos que hacer es un manejo más, o sea, un mejor manejo, y lo que es muy importante es que lo que dice el proyecto Brechas es que en nuestra zona hay un 40% de diferencia al rendimiento alcanzable y los productores que manejan bien las cosas tienen un 20%. Entonces el desafío es que ese equipo, que creo que toda la agronomía están dando vueltas alrededor de eso, ese equipo productor-asesor realmente trabaje con agronomía y a largo plazo y midiendo bien las cosas. Y en ese sentido, voy a hablar una anécdota con Pablo que tenía unos amigos, estaban discutiendo porque eran un dúo dinámico, ellos dos, o sea, decían, no, ustedes son el dúo dinámico, no sé qué, entonces decía, bueno, yo soy Batman, y otro decía, bueno, yo soy Batman. Los dos querían ser Batman, ¿no es cierto? Nadie quería ser Robin. Entonces, a partir de ahí dijeron, bueno, somos los dos Batman. Entonces, el desafío es que el asesor y el productor se vean realmente como dos Batman y salgan a la cancha a realmente hacer las cosas bien, a estudiar y a poner cabeza, porque lo único que falta es poner más cabeza que la que estamos poniendo hoy en día. Muy bien. ¿Querés hacer un aporte, Osvaldo? Solo una pequeña cosa. Para el norte me parece que es hoy fundamental, antes que
buscar esa brecha, es encontrar el gap entre el productor de punta y el productor mediano o pequeño o que no usa las tecnologías o los procesos de forma correcta, ¿no? Si vamos por departamentos o por zonas, el promedio histórico de Chaco Santiago está en los 1.500, 1.600 kilogramos, en el mejor de los casos, y los productores de punta, como los asesorados en el CREA, están en 2.400, 2.500 históricos. Entonces primero encontraría ese diferencial y empezar a hacer todas las cosas bien. Yo creo que es el primer desafío que tiene esa región. Bien, igual lo mío era para esos productores con los que vos ya venís trabajando, si tienen algo para seguir subiendo. Sí, claramente seguimos laburando para ir incrementando esos rendimientos y encontrar esas brechas. Quédate con el micrófono. Me llegaron algunas preguntas. Decidí hacer un cambio fundamentalmente por un tema de contexto que estamos viviendo a nivel país. Vamos a aprovechar que Osvaldo viene del Chaco. Osvaldo, con respecto a los suelos anegados con los cuales les toca convivir este año, ¿cómo manejar el cultivo en esos ambientes? Y comenzar con la más fácil, ¿qué superficie crees vos que se podrá sembrar? Bueno, a nivel de porcentaje, ¿no? A nivel de porcentaje o a nivel total, ya hay estimaciones en la provincia, las estimaciones de siembra son de 400 a 420.000 hectáreas hoy. Las pérdidas, ahí veo alguna gente de Chaco que me está mirando, las pérdidas están alrededor de las 30 a 45.000 hectáreas entre anegadas y pérdidas totales, o con mermas de rendimiento la campaña pasada. Y decir, esas son hoy por ahí las estimadas o la intención de siembra, lo que va a terminar de definir el área, más que lo anegado, que es poco para toda lo que es la superficie de cultivo de Chaco, va a ser el negocio en sí. Para decidir esas 400.000. Para decidir esas 400.000, el productor lo que va a terminar definiendo y decidiendo va a ser en función del negocio y la rentabilidad que le reporte el cultivo. ¿Querés hacer alguna sugerencia que vos harías para manejar cultivos en suelos que estuvieron anegados hasta hace muy poquito? La zona que está anegada hoy es una zona de la más antigua de Chaco que tiene muchos años de agricultura y muchos años de girasol. Básicamente es una zona donde el 80% se hace en siembra convencional. Hoy todavía en el Chaco hay una gran superficie de girasol, alrededor del 30-40% que es en convencional. Y en estos suelos anegados también para la aireación y empezar a ingresar temprano en los lotes va a ser una herramienta clave de ese proceso, el manejo de malezas, el control de las mismas. Y la realidad es que el 80% de esa superficie a hoy, y estamos a 20 días de la fecha de siembra, no van a estar en condiciones de ser sembradas. Muy bien. Para Agustín Giorno, para la combinación sudoeste y suelos someros, ¿cuáles considerás que es la mejor fecha de siembra de cultivos de primera? Sudoeste y suelos someros. ¿Vale contestar ninguna? No sé, el 29 de febrero. No. En realidad... La pregunta que yo le hubiera contestado, decime cuándo va a llover. Claro, sí. ¿Y cuánto va a durar la lluvia? Nuestras experiencias en los ambientes muy limitados en términos generales, y los ambientes con tosca no escapan a esto. También pueden ser ambientes muy pesados, alcalinos, pero también tenemos en algunos casos zona de Carué, que... La clave de manejo para nosotros fue la fecha de siembra, no tanto la densidad. Y de esas fechas de siembra, lamentablemente para los productores que manejan ese tipo de ambientes, es exactamente la misma que manejamos para maíz en ese tipo de ambientes y soja. Aclarala, por favor. Que es fines de noviembre o principios de diciembre, con estructuras de cultivo similares digamos, en distanciamiento y densidad de plantas, pero esa fecha, fines de noviembre y principios de diciembre, para aumentar las probabilidades de que el balance hídrico llegue a valores razonables. No mucho más para decir. Bárbaro. Para el caso de Agustín Bilbao, te metiste con el cultivo de segunda y entonces las preguntas vienen. Dos preguntas. ¿No son problemas las heladas?
¿Y cuáles serían las principales recomendaciones? Bueno, el cultivo de segunda de girasol, antes que nada, lo tenemos como un nicho, ¿no es cierto? Justamente una de las cosas que nos lo hacen interesante es que es menos susceptible a helada que lo que es soja o maíz. O sea, a heladas leves, ¿no es cierto? Heladas leves que probablemente una soja y un maíz te lo afectan mucho, al girasol no le van a afectar fuertemente. Y las recomendaciones generales para nuestra zona serían, lo estamos sacando, como están aumentando las enfermedades de girasol en los campos que son muy girasoleros, como le digo, el 30% de nuestra superficie, hay campos que tienen el 30-35% con girasol de primera. Ahí tratamos de no meter girasol de segunda porque estamos amplificando las enfermedades que nos van a afectar al girasol de primera. Entonces lo estamos posicionando siempre sobre trigo, porque cuando hacemos sobre cebada se cosecha más temprano la cebada, puedes hacer maíz o soja de segunda con mejores posibilidades de rendimiento. El girasol lo hacemos sobre trigo, sembrado del 1 al 10 de enero. Generalmente son girasol SL para controlar las malezas y el trigo guacho es muy importante. La verdad que apuntamos a las mismas plantas que las sembradas el 1 de octubre con girasol de primera, 40.000 plantas. Muy importante tener buen nivel de fósforo como todos los cultivos, ponerle 40 kilos de diamónico y en lo posible si se puede incorporar unos 60 kilos de urea, también es muy importante porque ustedes piensen que cuando cosechás la fina, en el suelo te quedan 20 kilos de N. Después dependés mucho del nitrógeno anaeróbico, que eso es un índice que estamos usando mucho, que es muy interesante, que es cuánto va a mineralizar ese suelo, y de las lluvias. Y otra cosa del manejo, que sí es una particularidad del girasol de segunda y de los maíces muy tardíos en nuestra zona, es la mosquita del capítulo. Es una mosca que pone un huevo en las flores del girasol y la larva te empieza a comer todos los granos, y la verdad que el daño que hace es gigante y las posibilidades de control son bastante difíciles. Bien, hago un complemento de la pregunta que le hicieron a Agustín. Él está hablando de una determinada zona de Necochea hacia el continente y hacia Tres Arroyos. En la medida que uno va hacia lugares más húmedos, hay que tener mucho respeto a que se enfermen con esclerotinia. ¿Tá? Bueno, nosotros hemos llegado hasta acá, cumplimos con las respuestas. Los muchachos cumplieron perfectamente con los tiempos, así que creo que estuvieron muy bien.